Bueno, hola, buenos días, vamos a partir. Antes de todo, quisiera darles la bienvenida a esta presentación del Pabellón de Artes Visuales del CHEC 2020, la cual viene a ser la segunda instancia de las actividades relacionadas a las artes de la visualidad en el marco de este encuentro de las economías creativas que busca promover, fortalecer y expandir sobre quienes trabajan en las economías creativas del país. Mi nombre es Jimena Moreno, soy coordinadora del área de fotografía, la cual pertenece al programa de artes de la visualidad del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y en nombre del equipo quisiera darles la bienvenida a esta instancia. Es importante decir que hoy es el último día del encuentro de lo que han sido 4 intensas jornadas de conversaciones en torno al valor de las economías creativas, el lugar de las economías creativas y junto a esto, la muestra digital de 8 pabellones sectoriales tales como artesanía, música, arquitectura, artes de la visualidad, entre otros. La verdad es que estoy muy contenta de presentar a quien se le ha encargado realizar una curatoría para el pabellón de las artes visuales desde la arista de las economías creativas con el fin de poner en valor y destacar a 10 iniciativas que a su criterio sobresalen en cuanto fortalecen el dinamismo y la promoción de las artes visuales desde esquemas y estrategias de funcionamiento diversos. La invitada a realizar esta curatoría fue Carolina Martínez. Carolina es editora, gestora cultural e investigadora creativa, fundadora y editora en jefe de Rotunda Magazine, publicación en línea dedicada al arte contemporáneo y prácticas culturales. Es curadora y directora de contenidos de Gabinete Arte Contemporáneo en Chile, serie de microdocumentales sobre artistas visuales chilenos que combinan la investigación en arte contemporáneo con el mundo del cine. Carolina colabora escribiendo y desarrollando contenidos para diferentes instituciones, organizaciones y proyectos culturales. Recientemente viajó a Dinamarca en el marco del International Research Program de la Danish Art Foundation y actualmente se encuentra en el proceso de investigación y desarrollo de un documental de larga duración. Antes de que entre Carolina y entremos a conversar y nos entre a presentar lo que fue la selección de estas 10 iniciativas que forman parte del pabellón, los quiero invitar a ver el video para luego escuchar a Carolina. Soy Carolina Martínez, editora, gestora cultural e investigadora creativa. Soy fundadora y directora de Rotunda Magazine, publicación en línea dedicada al arte contemporáneo y prácticas culturales, y curadora y directora de contenidos de Gabinete Arte Contemporáneo en Chile. Para esta ocasión soy curadora del Pabellón de las Artes de la Visualidad del Encuentro CHEC 2020 Chile Economías Creativas, sector que incluye artistas, creadores, agentes culturales, curadores, investigadores, medios de comunicación, el sector audiovisual y fotográfico, creativos de proyectos, fundaciones, instituciones, centros culturales y de residencias, festivales, ferias, museos, galerías, educadores y mediadores. Esta curatoría desea relevar a diversos agentes mediadores que están amplificando la creación y pensamiento de las artes visuales en Chile. Mis elegidos son iniciativas que desde distintos modelos de gestión están liderando el ámbito de la distribución y difusión en un sector que aún es precario en el país. Ellos son CAP Patagonia, Museo Habitable y Residencia Artística en Tierra del Fuego, que fomenta la investigación, creación, conocimiento, exhibición e intercambio, relevando el territorio de Chile como amplificador de tales experiencias. Delight Lab, estudio de arte y diseño visual y experimentación en torno a la luz, video, espacio y sonido, que además de desarrollar sus proyectos personales y comisionados, han sido catalizadores y amplificadores de la mente colectiva y un periodo de la historia de Chile a través de sus intervenciones en el espacio público. Ediciones Puro Chile, editorial pionera en libros de arte, arquitectura, fotografía y diseño, que a través de publicaciones que se convierten en objetos de arte, difunde y expone la creación y pensamiento de distintos artistas y creadores de tales campos disciplinares. Gabinete Arte Contemporáneo en Chile, serie de microdocumentales sobre artistas visuales chilenos, que visibiliza la historia del país a través de la educación, difusión e internacionalización del arte contemporáneo en Chile, gracias al cruce entre cine y arte. D21, espacio de exhibición que además de desempeñarse como galería que alberga grandes exponentes del arte contemporáneo chileno, pone de manifiesto el valor simbólico cultural desde plataformas de educación, difusión y financiamiento a través de programas de mediación, editoriales e investigación. Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, uno de los eventos artísticos más importantes en Chile, con un carácter internacional convocando en su agenda y programa a distintos actores de la práctica y disciplina, desarrollando actividades en el espacio público y que hoy ha sabido reformularse a través del espacio virtual
Chaco, Chile Arte Contemporáneo, es la plataforma internacional para la difusión y promoción de las artes contemporáneas de Chile, produciendo desde hace 10 años la primera Feria Internacional de Arte Contemporáneo en el país. Fundación Engel, iniciativa privada que ha puesto a disposición del público la colección de Claudio Engel a través de exhibiciones y difusión en línea. Destaca como su último más importante proyecto NUMO, el futuro Nuevo Museo de Santiago, que buscará enriquecer el patrimonio artístico, ampliar la oferta cultural de Chile y situar a nuestros artistas en el mapa global. Corporación Chilena de Video. Bajo su alero se han desarrollado todas las ediciones de la Bienal de Artes Mediales. Al mismo tiempo, impulsa la exploración y transferencia de conocimiento a través de programas alternativos de educación y exhibición, amplificados por su capacidad de generar lazos internacionales. Antena, fundación autosustentable dedicada a la filantropía desde y en el campo de las artes y la cultura. Su principal labor es la difusión y financiamiento cultural, visibilizando el trabajo de artistas, proyectos, curadores e instituciones, entre otros agentes culturales. Bueno, muchas gracias Jimena por esta introducción, muchas gracias a Carolina Pereira por esta invitación, muchas gracias a Bernardo, comisario del TEC 2020, el dominio de lo remoto. Hola a todas y todos y todas los que están conectados y unirse en la presentación del Pabellón de las Artes de la Visualidad. Bueno, para pensar en una selección de agentes mediadores en las artes visuales hay que considerar que es un ámbito de las artes donde es especialmente difícil pensar en una cadena de valor clásica, y además en Chile, siendo uno de los ámbitos más precarios en cultura, en parte, por la escasa visibilización del campo y la disciplina, por motivos históricos, sociales, políticos, culturales, etc. Luego, pensar las artes visuales desde un modelo económico, y aunque sea desde la premisa economías creativas, es sin duda algo que puede generar resquemores, y es que el arte no produce un bien de consumo propiamente tal. Muchas veces el objetivo no se dirige en el sentido de la producción, sino que la investigación y exploración muchas veces pudiendo conducir o no a un resultado final. Todo esto, por cierto, que no es medible ni cuantificable, y de ahí los anticuerpos que se pueda generar poner a las artes bajo el alero de economías. Pero pensar en esto desde las artes, desde un paradigma como este, tiene que ver con sistematizar la organización de recursos para así idealmente lograr mantener la vida desde la práctica artística, ya sea colectiva o individualmente. Y esto es que la sistematización sea capaz de incorporar en sus diferentes componentes y áreas la sostenibilidad, o sea, hacer la vida posible, la vida desde el arte, de la creación y la experimentación. Esto es cómo, dentro de la secuencia de los procesos de las economías vinculadas con las artes, se deberá asegurar el traspaso de una cadena a otra, sabiendo que la producción artística incluye a los más diferentes tipos de piezas, investigación y proyectos creativos. Para que esto viva dentro de un sistema, de una comunidad, un ambiente de distribución, difusión y mediación, es vital que exista un agenciamiento de la creación de obra, producción de conocimiento y transferencia. Esto encarnado por agentes mediadores que permiten que el arte tenga la capacidad de ir más allá de ese producto y que pueda cohabitar en un sistema social antes de llegar a la institución. Estos agentes son conectores y en esta curatoría son agrupadas iniciativas y proyectos que son atravesados por el impulso independiente y por sobre todo tienen en común pensar en nuevas formas de organización, jerarquización y financiamiento, además de la búsqueda de nuevas condiciones para que creación, pensamiento y experimentación sean posibles y transferidas a un entorno en común, donde la base está en el diálogo, intercambio, pluralidad, movilidad y por sobre todo confianza, donde la interacción sea sostenida por un sentido colectivo, dejando atrás la atomización de individualidades que en este momento y en el futuro ya no tienen más cabida. Las nuevas fuerzas son solidarias y comparten que cada parte no es reducible a una moneda. Lo que estamos buscando como último relato a través de este agenciamiento, la concatenación entre las secuencias de una cadena de valor en las artes, es reconstruir nuestro imaginario como un país con una identidad y restituir el valor simbólico cultural, que no puede atender a arbitrariedades o decisiones tendenciosas.
De ahí la importancia de formalizar estos indicadores que estamos buscando levantar para proyectar el futuro de una nueva manera, pensar un otro modelo, tener esta oportunidad de esta inflexión única que estamos en un paradigma, pensar cómo construir, reconstruir todo esto con esta tremenda oportunidad y desafío que tenemos. Por todo esto que les cuento, mis elegidos para el Pabellón de las Artes y la Visualidad CHEC 2020 son CAP Patagonia, Museo Habitable y Residencia Artística en Tierra del Fuego, que fomenta la investigación, creación, conocimiento, exhibición e intercambio, relevando el territorio de Chile como amplificador de tales experiencias. Delay Lab, estudio de arte y diseño visual y experimentación en torno a la luz, video, espacio y sonido, que además de desarrollar sus proyectos personales y comisionados, han sido catalizadores y amplificadores de la mente colectiva y un periodo de la historia de Chile a través de sus intervenciones en el espacio público. Ediciones Puro Chile, editorial pionera en libros de arte, arquitectura, fotografía y diseño, que a través de publicaciones que se convierten en objetos de arte, difunde y expone la creación y pensamiento de distintos artistas y creadores de tales campos disciplinares. Gabinete, Arte Contemporáneo en Chile, serie de microdocumentales sobre artistas visuales chilenos que visibiliza la historia del país a través de la educación, difusión e internacionalización del arte contemporáneo en Chile, gracias al cruce entre cine y arte. D21, espacio de exhibición que además de desempeñarse como galería que alberga a grandes exponentes del arte contemporáneo chileno, pone de manifiesto el valor simbólico y cultural desde plataformas de educación, difusión y financiamiento a través de programas de mediación, editoriales e investigación. Cabe destacar que, especialmente para este último tiempo tan difícil, han desarrollado el proyecto D21 virtual, digitalizando todas estas experiencias. Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, FIB, uno de los eventos artísticos más importantes en Chile, que acaba de tener su última edición, con un carácter internacional, convocando en su agenda y programa a distintos actores de la práctica y disciplina, desarrollando actividades en el espacio público, y que hoy ha sabido también reformularse a través del espacio virtual y las redes. Chaco, Chile Arte Contemporáneo, la plataforma internacional para la difusión y promoción de las artes contemporáneas en Chile desde el lado comercial, produciendo desde hace 10 años la primera Feria Internacional de Arte Contemporáneo en el país, congregando galerías locales y extranjeras y desarrollando proyectos y secciones especiales para impulsar a nuevos artistas. Fundación Engel, iniciativa privada que ha puesto a disposición del público la colección de Claudio Engel a través de exhibiciones y difusión en línea. Destaca como su último y más importante proyecto NUMO, que acaban de cerrar la convocatoria para el diseño del edificio y que va a ser anunciado en diciembre. El futuro nuevo Museo de Santiago buscará enriquecer el patrimonio artístico, ampliar la oferta cultural de Chile y situar a nuestros artistas en el mapa global. NUMO será un espacio dinámico, abierto a la comunidad y que buscará la colaboración con otras instituciones internacionales. Corporación Chilena de Video, organización cultural fundada en 1993 con el fin de continuar con el trabajo que venía realizando el Festival Franco-Chileno de Videoarte. Bajo su alero se han realizado todas las ediciones de la Bienal de Artes Mediales. Al mismo tiempo impulsa la exploración y transferencia de conocimiento con base en la interdisciplinariedad, a través de programas alternativos de educación y exhibición, amplificados por su capacidad de generar lazos internacionales. Y por último, Antena, Fundación Autosustentable, dedicada a la filantropía desde y en el campo de las artes y la cultura. Su principal labor es la difusión y financiamiento cultural, visibilizando el trabajo de artistas, proyectos, curadores e instituciones, entre otros agentes culturales, intentando expandir el arte y pensamiento a través de diferentes instancias. A través de su colaboración, importantes hitos han sido posibles tanto a nivel nacional como internacional. Quiero agradecer a cada uno de ellos por ser parte, por su trabajo y disposición, porque debemos mencionar que no solamente estos 10 agentes mediadores son partes de un pabellón que en este momento son virtuales. Ojalá que en un momento podamos continuar toda esta comunicación, porque con ello hemos estado trabajando en laboratorios dentro de nuestro sector de las artes visuales, junto a la institución, junto a ProChile, junto a Corfo, para ver cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las necesidades y cómo nos planteamos este nuevo futuro. Muchas gracias a todos por unirse nuevamente y bueno, quedo atenta. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Carolina, por tu presentación. La verdad es que muy interesante escucharte y bueno, la idea de lo que sigue es que tengamos una conversación en torno a lo que presentaste y de este marco de las economías creativas.
Ujú, pero también dejar claro desde ya que por supuesto estamos como abiertos a recibir preguntas de quienes estén escuchando esta mesa para que puedan ser respondidas por ti. Quisiera partir con un comentario que creo que es bien inevitable como decirlo para empezar dentro del campo de las artes visuales, que es lo particular o complejo pensar en las economías creativas desde este ámbito, considerando lo que son las industrias de otras áreas como claro. podría ser lo audiovisual, el libro y la música. Por otro Ujú, lado, una vez que leí tu texto y escuché tu presentación, como también eh, distinguir de que obviamente había muchas opciones posibles en lo local para destacar dentro de iniciativas que sean muy fértiles dentro de este ámbito de las economías creativas, ¿cierto? De distinta índole, entendiendo las economías creativas, y estuve expuesto en una de las mesas, creo que de hace 2 días, como la economía también de las ideas, la organización de los recursos, ¿cierto? Y no una ujú, economía que se transa o que tiene por esencia la transacción económica probablemente tal de un producto, ¿cierto? Que tiene sí. un valor, etcétera, sino que va de esta otra lógica. Y creo que por ese lado, por supuesto, hay muchas iniciativas en Chile que son muy creativas, son muy valiosas en ese sentido. Pero yendo al callo con lo que es esta selección, de estas 10 iniciativas que proponen, en donde para quienes somos cercanos al sector de las artes visuales, sin duda se pueden leer ciertos tintes porque hay algunas que están más cercanas a la difusión, hay un festival, hay una feria de carácter más de mercado, hay otra iniciativa que se basa más bien en la articulación entre personas, está la construcción de un acervo, hay iniciativas que van más relacionadas al trabajo de promoción y residencia en territorios específicos, ¿cierto? Entonces Ujú. me gustaría preguntarte, para echar a andar un poco la conversación, es el cómo crees que se articula esta selección que hiciste, que es diversa, y cuáles consideran que son las dimensiones que distinguen las particularidades de estos 10 seleccionados. Es decir, en resumen, cuáles son aquellas cosas que lo unen, que lo articulan como más bien un común denominador, pero a la vez cuáles características pudieras mencionar como más distintivas en la esencia de cada una de estas iniciativas en su manera de plantear y hacer las cosas, en esta organización y planteamiento de recursos. Bueno, como tú bien dijiste, es las artes visuales dentro de lo que puede ser las industrias creativas, claro, es como lo que queda un poquito más como satelital al borde de pensar, porque obviamente no es la producción de un bien. Bueno, muchas veces sí hay artistas que sí producen productos y está muy bien, está cada uno con su sistema y su organización. Y por otro lado, bueno, sí, es bastante, por decirlo como, es bastante esquizofrénico, por decir como el sistema de las artes visuales y sobre todo en Chile, ¿no? Bueno, y en el mundo, yo diría en general. Más que poder, por ejemplo, categorizar o clusterizar como estas iniciativas, pienso más en lo que los une, ¿no? Que, o sea, son muy distintos, o sea, como tienes proyectos de residencias, proyectos de fundaciones, proyectos editoriales. Creo que hay una categorización nomás que se topan, pero que son súper diferentes su manera de gestión, que es fundación, que está Fundación Antena y Fundación Engel. Son súper distintas Uh su, -huh. su manera de operar y son súper distintos los proyectos. Pero creo que en cada uno de estos tipos de proyectos, editorial, festival, estudio creativo y diseño, residencia, etcétera, una feria, obviamente es como, no sé, bajo qué puedo decir que es el mejor, pero para mí es las más frescas ideas que están replanteando estos sistemas de jerarquización, estos sistemas de organización. Creo que pensar como en los sistemas dominantes y que, bueno, pasa mucho en Chile y en Latinoamérica, que tendemos a imitar estos sistemas de organización y como, sobre todo perdón lo cerca, pero de la institución, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos esto de manera colectiva? Y creo que lo menciono antes, para mí un concepto fundamental y
bueno, antes de la pandemia, pero aún más, es con toda la eclosión social que hemos venido viendo, no solamente en Chile, en el mundo, el Ujú. concepto de solidaridad, de colectividad. El sueño de la amistad se terminó por motivos políticos y se atomizó todo. Entonces creo que todas estas instancias apelan a esa colectividad, a pensar en nuevas maneras de hacer las cosas y, y de generar redes, Ujú. que pasó también que muchos de los agentes no se conocían entre ellos. Entonces esta instancia fue increíble, porque bueno, los artistas sí pueden conocerse y se da un ecosistema, pero es raro que se crucen estos agentes. Entonces creo que fue una instancia increíble y que obviamente están todos dispuestos a generar como este ecosistema. Sí, No sé si con quería, esto respondí a tus sí, comentarios, preguntas. quería, sí, y de hecho quería como tomar algunas palabras que, de lo que mencionaste al final, y ya tenía como tomada nota de conceptos que hablas en tu texto curatorial y que haces como bastante énfasis, que donde están las palabras de lo sostenible, el factor de la comunidad y la solidaridad. Y se podría decir que todo eso podría como leerse desde un mismo filtro, hay una esencia similar en esos conceptos, ¿cierto? Y por lo demás son muy unibles entre sí. Claro. Pero me gustaría preguntarte cómo ello lo ves relacionado al agenciamiento, cómo el factor comunidad, solidaridad Ujú. da, da una fertilidad o pudiese como inducir un dinamismo o un factor positivo o eficiente en términos de lo que producen en un mecanismo de agenciamiento. Ujú. Bueno, agenciamiento yo me inspiro en el concepto de Bauman, que de hecho lo habla en búsqueda de la política. Eh, Obviamente el agenciamiento antes estaba dado por la institución y bueno, por diferentes motivos la gente dejó de creer, o sea, instituciones como el Estado o otro tipo de organizaciones políticas, etcétera. Entonces, parte de la crisis social tiene que ver con todo eso. O sea, la pandemia es una crisis más dentro de toda esta crisis multisistémica. Y es como el eterno retorno, como que cada problema y cada nueva solución nos vuelve a poner en la cara los mismos problemas que estamos resolviendo de una y otra manera. Entonces, ¿qué pasa con este concepto de agenciamiento? Se pierde la confianza, que también es algo que menciono, cómo volvemos a recuperar la confianza. Entonces pasa que con esta pérdida de credibilidad, como en los viejos sistemas, creo que los individuos, la gente se está organizando y creo que es lo que están haciendo estos agentes mediadores, pensando desde el mero impulso por las puras ganas, como uno dice, y creer que esto es posible, que sí podemos crear un ecosistema más rico, y no solamente pensando en nosotros, en las artes visuales, sino en el papel que tiene las artes y la cultura en una sociedad. O sea, es Ujú. fundamental que la crisis que nosotros estamos enfrentando, y que ojalá salgamos más sabios de todo esto, entendamos en la creación, pensamiento y que nos hagan más humanos y que nos hagan más colaborativos. Oye, y tomando el concepto de crisis, ¿cierto? Que deriva hacia cambio, y creo que Ujú. en las muchas crisis que hemos tenido, especialmente en Chile, de un índole social, político muy importante, hay una crisis global que es la crisis de la pandemia, ¿cierto? Y esta pregunta yo sé Ujú. que, o este tema ha sido un tópico obviamente predominante en muchas conversaciones de toda índole, no solamente en cultura, por Claro. supuesto, pero creo que es importante decir que la selección de estas iniciativas, ¿cierto? De estas 10 iniciativas incluyó un trabajo previo de laboratorio, perdón, Sí. con representantes de las mismas, donde uno de los temas a trabajar fue identificar las vías y procesos de internacionalización en los sectores dado el escenario COVID. Entonces, desde la perspectiva de esta selección, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que son posibles vías o has visto dentro de este 2020, tanto en estas 10 iniciativas o no, o en otras iniciativas o de la región Latinoamérica o no,
que aparecen en medio de este contexto para la internacionalización de las artes visuales, en este caso? Bueno, a ver, la oportunidad es clara, que es como la globalización que antes podía ser criticado o ver como parte de un problema que hacía explotar otros tipos de problemas, ahora es una oportunidad, estamos mucho más conectados. Eh, Esta es la posibilidad de comunicar nuestros trabajos, nuestro pensamiento, de generar redes con gente de Dinamarca, de, no sé, Puerto Rico, está mucho más a la mano todo eso, y creo que también pasa eso como lo anecdótico que pasaba cuando teníamos todo, más contacto físico, tipo, no sé, ibas a la feria, ibas a la Bienal y quedaba como el gran evento del mes o del año y después quedaba ahí. Entonces, ¿qué pasa con esa comunicación, con ese trabajo que después muchas veces no pasa nada? Creo que esto permite una naturalización de las relaciones que puede darse, como lo que hablaba antes, también como de que mantengamos estas redes, que pensemos también en estas nuevas formas, que creo que todavía lo estamos viviendo, o sea, estamos demasiado adentro de este cambio, y como tú dices, bueno, ese concepto de crisis no solamente es como un problema, que muchas veces es como lo primero que a uno se le viene a la cabeza, creo que el concepto es de mutación, y creo que Mm, todavía lo estamos sintiendo. ujú, Pero, claro, esta oportunidad increíble de estar conectados, de saber qué está pasando también a nivel de pensamiento, a nivel de tendencias en estética, de tendencia no sé, antropología, como en el cambio o sea, en el supuesto cambio de era humana que estamos viviendo. Eh, bueno, lo que decía, la crisis, la mutación y eso. ujú. No sé si... Sí, a mí me parece súper interesante en términos de la internacionalización, un poco tomando lo que dices de que, claro, nos alejamos de esa posibilidad de estar presentes en ciertas instancias, de reunión de personas en torno a, qué sé yo, una bienal, una charla, un conversatorio, etcétera. Nos alejamos un poco de esa experiencia más tangible, ¿cierto? Pero me Sí, parece súper interesante lo que se ha dado en cuanto a nos ha abierto un camino a escuchar de partida y a sí, conversar. Y creo que ese intercambio con otro agente, con un otro territorio, con otros agentes de distintos lugares, en el fondo, distintos quehaceres, esta cosa del mecanismo remoto, si bien, claro, puede ser como agotador un poco, en sí, el sentido de que ha sí, sido como la vida única y claramente hay un gran uso de estas conversaciones remotas durante todo el año, que espero deriven a otras opciones, ¿cierto? O a otros dinamismos de relación. Me parece como muy destacable esto de cómo abre las conversaciones en cuanto a lo que significa hablar, escuchar y intercambiar ahí, nada, de pensamiento y discusión, etcétera. Quiero, nos queda poco rato, la verdad es sí, que, quiero dale. agregar algo a lo que, perdón, quiero agregar algo que era, si bien, claro, estamos súper conscientes de que esto abre, de que lo escuchemos, que conversemos, pero también es importante, como estamos en una era también de la sobreabundancia de imágenes, también estamos en una sobreabundancia de actividades de evento de comunicación. Y también creo, como te decía, estamos en un momento que es como todavía lo tenemos muy encima, pero creo que hay que empezar ya a digerir lo que estamos comunicando y por sobre todo, creo más en el concepto de transferencia, cómo instalamos ese mensaje, cómo nos preocupamos de que este evento, este conversatorio, cuál es el mensaje que queremos como transmitir, cuál es nuestra voz en cada una de la iniciativa que sea, la actividad que sea, pero que no pase entre una más de entre toda esta avalancha de eventos artísticos que tiene todo este lado bueno, pero también tiene este lado de saturación. Mm. Quiero leerte dos preguntas que son similares, la verdad, ¿ya? Voy a leer las dos de todas maneras y yo creo que tienen un común denominador.
son preguntas de las personas que están escuchando esta conversación. Una dice, tengo una pregunta para Carolina, ¿cuál es la lectura de la creatividad y la apuesta de las artes de la visualidad en pandemia y post-crisis social? Y la otra dice, ¿qué opinas de los procesos creativos que gatilla tanto la crisis social como la pandemia? Se debate mucho sobre el tiempo que se necesita o lo más inmediato. Te las leí tal cual. Sí, las leíste tal cual. Bueno, las dos tienen en común la pregunta por creatividad, o sea, la creatividad como como un proceso de pensamiento, porque claro, hay que no, Ujú. si uno se nos puede venir a la cabeza muchas cosas, pero también es como sistematizamos ese proceso de creatividad y no inventamos, no pensamos que estamos inventando el hilo negro. La creatividad en cuanto a la producción y crisis social, esos son perdón, a la pandemia y a la crisis social. Bueno, vuelvo a Como pensar, conceptos. claro, como contexto, que son para mí como esos tres conceptos, creatividad, producción, crisis social. La crisis social, bueno, eh, la pandemia vino a catalizar todo esto. La pandemia viene a, obviamente es como, bueno, el clásico speech, ¿no? De quién se hubiera imaginado que hubiera pasado todo esto, quién hubiera dicho hace un año que, bueno, hace un año estábamos en pleno estallido, eh, quién se hubiera imaginado que iba a pasar todo esto. Realmente es como veníamos de, o sea, venimos de un problema, o sea, un problema gigante hace mucho rato. Era cosa como dicen, era solo cuestión de tiempo que algo así pasara. Entonces parte más de una crisis social eh, y cultural biológica también. Pienso en Latour cuando dice que el gran problema con el ser humano es que nosotros separamos un concepto que si bien está compuesto por dos partes, deberíamos entenderlo como uno solo, que es naturaleza o biología y cultura. Entonces, en el momento en que nosotros nos separamos de nuestro ambiente, de nuestro nicho ecológico, que es la cultura, es cuando hacemos fricción. Entonces, creo que la pandemia viene a catalizar y ponernos en nuestro rostro una crisis social, que es crisis política. Y creo que, bueno, hay dos tipos, no es dos tipos de creatividad, pero creo que han habido, de lo más cercano que yo puedo ver, dos tipos de reacciones. La inmediata. Creo que para una pandemia, una crisis social, la creación, sí, por supuesto, una reflexión del mundo, es como digerimos cosas que muchas veces que no podemos hablar porque son insoportables, pero tampoco es que los artistas sean guías espirituales. Entonces también está como muchas veces la exigencia de que tienen que reaccionar inmediatamente con una respuesta. El arte no da respuestas, el arte da herramientas para que pensemos esas respuestas y esas otras nuevas maneras de pensar en una nueva forma, de aparecer en una nueva manera. Ujú. Eh, por supuesto que sí, la pandemia, bueno, no, el clásico meme de los artistas en pandemia y artistas sin pandemia en su estudio, solos igual. Eh, pero creo que con crisis social y pandemia, creo que lo que también es no un problema, pero el futuro, el concepto de futuro. Como nos robaron el futuro, en un momento pasó que no podíamos ver más allá, y eso es inherente al ser humano, en lo que nos hace aferrarnos al aquí y ahora en base a esta proyección. Entonces creo que ese espacio de imaginar otros futuros posibles es parte de la crisis social y la pandemia. ¿Cómo imaginamos, no sé si como un mundo mejor, pero sí otro nuevo mundo, otro nuevo escenario, con estas ruinas que nos Ujú. van quedando? ¿Qué es lo que tomamos? ¿Qué es lo que tomamos? ¿Qué es lo que borramos? ¿Cómo nos reconstruimos? Sí, mira, en referencia también al contexto pandemia y crisis social, hay una pregunta que no sé de cuál de las anteriores viene, porque me las está mandando una misma persona, entonces no distingo,
pero que dice, dice, lo digo porque hay una especie de debate sobre el oportunismo de crear obras en lo inmediato versus los procesos más decantados. ¿Es un falso dilema? No, no es un falso dilema, y es lo que acabo de mencionar, que muchas veces se le exige a los artistas que sean estos guías espirituales, y que no, son lo que precisamente dice en la pregunta, la decantación, la asimilación de estos procesos, que es como ser contemporáneo, ¿no? Como dice un libro por ahí, que es ser contemporáneo, la capacidad de estar acá, pero mirar con distancia y también estar cegado por la luz. Entonces, ¿cómo observamos? Nos quedamos un poquito callados y procesamos y hacemos como este mapa, o hacen o sea, los artistas y los creadores, como unen todos estos conceptos que pueden ser tan disímiles entre sí, eh, el arte tiene la libertad para tomar los conceptos, la inspiración de donde quiera. Oportunismo. Bueno, yo creo que el oportunismo no está más que en las temáticas, sino, esto ya creo que es más hilar fino, pero creo en la propuesta formal de esa creación y también en el contexto que tú insertas eso. Creo que es Ujú. fundamental. O sea, como decir bueno, sabes que hay un momento en que las inquietudes o los problemas que está viviendo una sociedad necesitan ser visibilizados, pero si se presentan de una nueva manera, de una manera sensata, por sobre todo, bueno, eso es una manera, es una forma de abordarlo estéticamente, formalmente, pero es el contexto. O sea, si tú vas con un mensaje y lo plantas en el momento mismo y tú estás disfrutando de todos tus beneficios y alejado de lo que está viviendo la realidad y lo plantas, por ejemplo, en una feria de arte, sí, bueno, claro que es oportunismo. Ujú. Voy a ir a dos preguntas más. Una viene de una persona que está escuchando que dice, y la otra es un comentario mío para cerrar, ya que nos quedan menos de 10 minutos, Ujú. ¿ya? Sí. La pregunta ¿es posible hablar de descentralismo, comunidad y desplazamiento de la mirada sobre las artes de la visualidad si en la selección de instituciones o colectivos para este pabellón el porcentaje de ellas en la mayoría se concentra en Santiago? ¿Cómo se discute ese porcentaje? Ese es un punto, ¿ya? Y te voy a repetir, Ujú. voy a ir a la segunda pregunta para que puedas responder las dos seguidas y luego vamos a tener que cerrar porque sabemos que tenemos una clase magistral en Ujú. esta mañana dedicada a las artes visuales por parte del CHEC y a otras disciplinas, a la música. La otra pregunta o un comentario más bien va que quisiera como enfatizar de que este encargo de esta curatoría que se te pidió no solo implicó la propuesta de este pabellón y estas 10 iniciativas que tú seleccionaste, sino también la de invitar a un agente internacional para que diera una clase magistral. Y elegiste a Julieta Aranda, que es mexicana, artista y editora de eFlux, quien encabeza junto a Brian Kwan y Anton Vidocle eFlux, que es una plataforma de difusión, de publicación, de archivo, de proyectos artísticos, curatoriales, la cual se fundó en 1998. Entonces, entregándote estas preguntas, una que es de una de las personas que nos escucha y Sí. este otro comentario mío, preguntarte específicamente por qué te interesó invitar a Julieta y cuáles aspectos destacas del proyecto eFlux. Ujú. Vamos Bueno, con la primera. sí, 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 sí. Bueno, el tema de la descentralización, obviamente cuando se hace este encargo de seleccionar a estos agentes mediadores, claro que es una discusión y es un problema y es como obviamente el trabajo que ustedes como ministerio están lidiando todo el tiempo de cómo distribuir recursos, cómo se comunica, cómo la gente se educa, es obviamente una problemática, ¿no? Fue como, sí, queremos tener lo que hay dos, sí, de 10 son dos, Patagonia y FIP. Bueno, como te decía, el criterio tiene que ver con de elegir uno, aproximadamente, es todo el tema de fundación, uno de lo que está presentando nuevas maneras de gestión y que
presenta esta nueva manera de organización. Entonces, claro, bueno, sí, quizás hubiera sido en el terreno de lo ideal 50 y 50, pero obviamente también ya el pie estaba como, entre comillas, el pie forzado de elegir agentes mediadores, que también se aleja del concepto de una curatoría creativa, una curatoría artística, pasa por interactuar con la institución, con indicadores, pensar en economía, que yo no soy economista ni nada, pero ahí integrarse con todos estos conceptos. Entonces, bueno, hay que también tomar este tipo de decisiones, y lo que te decía, o sea, la decisión fue como es como, por decir, como dentro de esas categorías era como cabeza de serie en esta nueva manera de pensar las cosas, de plantear, y que están también con un gran trabajo de internacionalización, que también es lo que apunta todo el encuentro, no solamente en el área de artes visuales, sino en todas las otras, que para nosotros es también bien difícil, porque es como algo tan, cuando la gente no está como fuera de las artes y te pregunta como cosas como tan ingenuas, como qué es lo que hace que un artista esté aquí y otro que no, son valores subjetivos que sí podemos sistematizarlo de alguna manera, y que tiene que ver con un cierto tipo de validación institucional, y que eso tiene que ver con cómo, no es solamente que el artista viaje, es dónde, cómo dialoga con este paradigma, con este pensamiento que se está viendo, con esta creación artística. Entonces también estas instancias también está cada una desde su nueva manera de organizar, sistematizar, derribar el viejo sistema, de no imitar. Pero, o Ujú. sea, bueno, es difícil pensar en la hoja en blanco, obviamente, pero ese es el criterio, y esperemos que esto continúe, y esperemos que para la próxima edición, obviamente, haya muchas más instancias de regiones, y que, bueno, que este sea un trabajo sostenido con ustedes para que eso pueda pasar. En donde Y ese creo que, bueno, lo digo también desde mi rol y de distintos lugares donde también pasé anterior a llegar acá, claramente hay un trabajo esencial que hacer en la centralización de Chile. O sea, eso creo sí, que está a la vista y hay que trabajar y dialogar en ello fuertemente. Nos quedan 3 minutos, entonces bueno, sí, te agradecería darnos el por qué Iflux, el por qué Julieta. bueno, nada, Influx es como una de las plataformas, creo que la plataforma más importante, que presenta lo que te decía, estas nuevas maneras de pensar, de organizarse. Ellos están fuera de la institución, pero también tienen como este pololeo con la institución, pero lo que hicieron fue generar autosustentabilidad. Ellos, aparte de, bueno, hacer plataforma, lo más conocido son los anuncios de centros culturales, museos, instituciones, que esa es una parte, pero también tienen el journal, que es una parte muy importante en el arte Mm. contemporáneo, que es generar pensamiento, generar crítica. El journal tiene ensayos, tiene entrevistas eh, conversaciones con los agentes culturales, con los teóricos, con los artistas, como que están presentando estas nuevas maneras de pensar y vincular todos estos nuevos conceptos. Eh, bueno, de hecho, Influx nació de una instancia muy particular, que Julieta espero que lo pueda contar, y para que se unan después la clase magistral. Nació sin ninguna idea de pensar en una plataforma. Ellos se juntaron, Anton Bido, que es el artista ruso, se juntó años antes de que ella se uniera, hizo un encuentro en una pieza de un hotel en Ujú. Ojolé. Fue como, no tengo plata, bueno, ¿qué hago? Invitó a un par de amigos y resulta que la pieza se llenó. Entonces ahí empezó una comunicación. Esto fue hace muchos años atrás, obviamente, y se detectó esa necesidad. Entonces creo que esto, uniendo con estos agentes, es como detectamos necesidades que son reales, por sobre todo, que no son inventadas, que alguien no dijo como, me voy a pensar, voy a inventar una necesidad, porque muchas veces parte del discurso inventar cosas que no existen.
detectaron cierta necesidad, que había este tema de la comunicación, que antes sí tenías como revistas clásicas, pero cómo se genera una comunidad a través de este, porque eFlux al principio era un emailing list gigante. Entonces se generó toda una comunidad y de ahí pensaron en un montón de miles de proyectos más que generan relaciones con otras, y siempre como con el otro lado, la otra manera de pensar. Por ejemplo, tienen esta relación con el Institute of Cosmos, que es cómo pensamos una nueva manera desde el comunismo ruso, se relacionan con academias de educación alternativa, tienen libros y bueno, y también muy importante, es un buen antecedente de que ella es artista visual y obviamente, claro, es como para ella siempre como eFlux, pero ella es artista visual y es muy interesante su trabajo. Y Anton Bidocle también es artista, entonces también eso es un gran antecedente de cómo la necesidad te hace crear. Sí, gracias Carolina. Vamos a dar por cerrada la conversación. Agradecerte tu trabajo, a todas las personas que están escuchando también. Obviamente dejarlos invitados a la clase magistral de Julieta, que parte en 14 minutos más y que tú vas a presentar. Desde la Secretaría de las Artes de la Visualidad, nada, un honor estar junto a Economía Creativa de la mano en el tremendo trabajo que han hecho y que ha salido a la luz en estos 4 días. Eso. Bueno, muchas gracias Jimena por esta conversación y muchas gracias nuevamente a toda la parte institucional por confiar en este trabajo y gracias a los 10 agentes mediadores y a todos los espectadores. Los espero para esta clase magistral con Julieta a las 12. Muchas gracias. Muchas gracias.